Bueno, bendecidos nuevamente y gracias por estar aquí con nosotros en la clase de empresarios, específicamente 7 días para la creación de tu nueva empresa. Así que continuamos desarrollando estos pensamientos y, como hemos dicho, lo importante es seguir la secuencia de todas las ideas que hemos llevado para que usted pueda ir por todo el proceso completo de lo que queremos transmitir. Para usted, no tan solo, quizás hay gente que tienen ya su empresa que lo que necesitan es refrescar ciertas cosas y reevaluar, hacer una reingeniería de su empresa y poderla llevar entonces a una nueva dimensión. Hoy vamos también hago la aclaración y menciono que estamos tocando esta clase basada en el libro de Génesis, en los 7 días de la creación. Así que al principio nos ponemos un poquito espiritual y filosófico, ¿verdad? Y conectamos todos estos principios para entonces ir a la parte práctica. Hoy nos corresponde ir al 5.º día de la creación y la vamos a aplicar este 5.º día en lo que es el desarrollo de nuestra empresa. Y básicamente el 5.º día es la creación de las lumbreras. Eso es lo que ocurre en ese 5.º día. Y como siempre hacemos, ¿verdad? Leemos la porción bíblica, Génesis capítulo 1, el verso 14, donde la palabra del Señor dice de esta manera: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Nosotros vamos a estudiar lo que representan estas lumbreras para nuestra empresa. ¿En qué etapa nos encontramos? Y si pudiera darle un nombre pues muy empresarial, el nombre común de esta etapa sería la planificación estratégica de tu empresa. Aunque a mí me gustaría, uso ese título, como dije, porque es el título empresarial, ¿verdad? Es la forma en que quizá usted lo puede estudiar un poquito más luego en su propio tiempo. Pero me gustaría también que lo miráramos como la etapa de la búsqueda de oportunidades. Eso es lo que vamos a ver hoy. En el lenguaje que yo quiero transmitirte, más que una planificación estratégica completa, aunque vamos a dar unas ideas básicas de lo que debes hacer para hacer una planificación estratégica, lo que quisiera concentrarnos es en la búsqueda eventualmente de esas nuevas oportunidades que van a venir. Bien interesante, eso lo vamos a combinar con la clase de la semana que viene. Van a ir en combinación mucho estas dos clases. Así que vamos a dividir este aspecto de la planificación estratégica en 2 partes. Ahora, cuando hablamos de la lumbrera, si nos ponemos, como dije al principio, un poquito filosófico, ¿verdad? Y vemos el propósito por el cual Dios hizo las lumbreras y tratamos de nosotros verlo en el plan empresarial, tenemos que definir el sol de nuestra empresa. Lo que yo quisiera que viéramos es que definamos cuál es el sol de nuestra empresa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la visión y todas sus implicaciones? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el sol de mi empresa? Bueno, el sol de mi empresa es la visión y todas las implicaciones de la visión de mi empresa. Si fuéramos a mirar las características de las lumbreras y adaptarlas para nuestra beneficio como empresa, lo próximo que tenemos que ver es hacia dónde van a alumbrar. Hacia dónde alumbra nuestro sol, hacia dónde alumbra nuestra luna. Por lo tanto, lo que vamos a hablar es de planificación. Las lumbreras te habla de la planificación de tu empresa. No tan solo eso, tenemos que, cuando hablamos de las lumbreras, hablamos también de la temperatura. Porque las lumbreras, el sol calienta, la luna permite que haya un poco más, ¿verdad?, de sereno, de tranquilidad, de acuerdo a cómo está el sol, a cómo está la luna, es la temperatura de la tierra. Lo mismo también nuestra empresa tiene una temperatura y para nosotros eso va a ser cuáles son las políticas. Lo que establece la temperatura de tu empresa es las políticas de tu empresa. ¿Cuáles son las políticas que van a dirigir la empresa que tú tienes? Próximo, definir la trayectoria. Y aunque tengo lamentablemente en el PowerPoint lo tengo un poco mal escrito, lo próximo es cuando hablamos de la trayectoria. Si usted se fija, el sol, ¿verdad?, sale del este,
al oeste todo el tiempo, tiene una trayectoria, tiene una forma de fluir. Nuestra empresa también necesita una trayectoria. Y cuando yo hablo de trayectoria, específicamente hablo de las metas, de los objetivos. Tenemos que hablar de esas metas, de los objetivos que tiene nuestra empresa para nosotros. Por eso le dije que ese PowerPoint lo tengo aquí equivocado, se repitió. Pero en realidad, cuando hablamos de la trayectoria, hablamos de las metas y de los objetivos de nuestra empresa, hacia dónde nos dirigimos. Así que esa es la parte, como dije, ¿verdad?, media filosófica de cómo combinamos y por qué utilizamos el libro de Génesis para esta etapa y específicamente lo que es el quinto día. Ahora vayamos un poquito más entonces ahora a la parte práctica, ya de dar ese breve resumen. ¿Por qué es importante hacer una planificación estratégica? ¿Por qué es importante? Bueno, el plan estratégico nos sirve para varias cosas. Número uno, un plan estratégico nos sirve para tener un marco de referencia para nuestras acciones y las acciones de nuestros empleados. Es el marco de referencia. Lamentablemente mucha gente ve los marcos como límites. Y lo curioso es que no puede haber creatividad si no hay un límite. Por ejemplo, si yo le doy a un pintor, ¿verdad? Y digamos que esto es el canvas de un pintor. La creatividad de un pintor funciona cuando él tiene el límite donde él va a pintar. Donde el límite, él tiene el límite. Puede ser que hay pintores que son tan creativos que han pintado por el lado del marco, ¿verdad? Pero el hecho de que tienen un límite, de que tienen un marco de referencia, tienen un marco, es lo que le da la oportunidad. Si yo le dijera a alguien, pinta aquí donde tú quieras, no, la creatividad realmente no puede fluir. ¿Por qué razón? Porque tú puedes comenzar a pintar en un lugar, pero necesitas un principio, necesitas un fin, necesitas saber cuán grandes van a ser las estructuras que vas a pintar, lo que vas a crear, las figuras que vas a tener. Así que el marco que tenemos, que en un momento dado puede creerse como un límite, es lo que activa nuestra creatividad. Eso es lo que